40 y en tierra de Gerasenos. Un tal Jesús. Mateo 8,28-34, Marcos 5:1-20, Lucas 8,26-39. Gerasa era una ciudad situada en la orilla oriental del lago de Galilea. Formaba parte de la llamada Decápolis o Liga de las 10 ciudades, un territorio de costumbres griegas, habitado casi completamente por extranjeros. Por esto, los israelitas la consideraban zona pagana, tierra de gentiles. Las actuales ruinas que se conservan son de 200 a 300 años después de Jesús. Gerasa en tiempos de Jesús. Gerasa, conocida hoy como Gerasa en Jordania, era una próspera ciudad romana durante la época de Jesús. Si bien no se menciona explícitamente en la Biblia, estaba ubicada dentro de la provincia romana de Siria-Palestina, donde tuvo lugar el ministerio de Jesús. Una ciudad floreciente. Gerasa era una ciudad importante con una infraestructura bien desarrollada, que incluía arquitectura impresionante, presumía de templos, teatros, baños y un elaborado sistema de acueductos y caminos. Centro comercial. Su ubicación estratégica en las rutas comerciales entre Damasco y el mar Mediterráneo la convirtió en un centro bullicioso para el comercio. Influencia romana. Como parte del Imperio Romano, Gerasa adoptó las costumbres y la administración romanas. Importancia para el ministerio de Jesús. Si bien no se menciona directamente en los Evangelios, la proximidad de Gerasa a otros lugares asociados con el ministerio de Jesús sugiere que estaba dentro de una región por la que pudo haber viajado o de la que pudo haber tenido conocimiento. El endemoniado de Gerasa. Una historia que a menudo se asocia con Gerasa es el relato del endemoniado de Gerasa en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Si bien esta historia no ubica definitivamente el evento en la ciudad de Gerasa en sí, tiene lugar en la región de los Gerasenos, destacando la importancia del área en el contexto del ministerio de Jesús. En resumen, Gerasa era una ciudad próspera durante la época de Jesús, situada dentro del área geográfica de su ministerio. Si bien no se menciona directamente en la Biblia, su proximidad e importancia como centro regional la convierten en un lugar relevante para comprender el contexto de la vida y las enseñanzas de Jesús. El cerdo era para los israelitas un animal impuro. Comer su carne estaba estrictamente prohibido y hacerlo era expresión de renegar de la religión judía. El rechazo del cerdo hacía que se considerara un oficio degradante el apacentar piaras de puercos. En un lugar como Gerasa, territorio extranjero habitado por no judíos, no existían estos escrúpulos religiosos. ¿Impuro en este contexto? Claro que sí. En el contexto de los cerdos en la época de Jesús, hay una diferencia importante entre rechazado y considerado impuro. Rechazado implica una actitud de completo rechazo, una negativa a interactuar o tener cualquier tipo de relación con algo. En el caso de los cerdos, esto significaría que los judíos no los habrían tenido en sus granjas, no los habrían usado para trabajar la tierra, ni siquiera se habrían acercado a ellos. Considerado impuro significa que algo es considerado sucio o contaminado según un sistema de creencias religioso o cultural. En el caso de los cerdos, la tradición judía los consideraba impuros para el consumo, lo que significa que no podían ser comidos. En resumen, rechazado implica una actitud de total rechazo y separación. Considerado impuro implica una clasificación religiosa o cultural que limita el uso o la interacción con algo, en este caso, el consumo. En la época de Jesús, los judíos no estaban rechazando completamente a los cerdos. Los usaban para trabajar la tierra y utilizaban su estiércol. Sin embargo, si los consideraban impuros para el consumo, lo que significa que no podían comer carne de cerdo. La narración de la curación del endemoniado de Gerasa es un caso típico de relato en el que se ha adornado la historia para hacerla más espectacular, más dramática. Con el correr del tiempo, los hechos que impresionan a la gente se van aumentando y exagerando cuando se vuelven a contar, haciéndolos cada vez más maravillosos. Seguramente detrás de los cientos de cerdos que se precipitaron en el mar llenos de demonios, tal como cuentan los evangelios, hay muchas leyendas populares que corrieron de boca en boca y que después los evangelistas, sin posibilidad de comprobarlas ni preocuparse mucho por ello, pusieron por escrito para sacar de ellas un mensaje religioso. Para encontrar más información sobre el endemoniado de Gerasa, puedes explorar varios recursos. Sitios web. Wikipedia.
La entrada de Wikipedia sobre el exorcismo del demonio de Gerasa, 3, ofrece una descripción general del relato, incluyendo su contexto histórico y las diferentes interpretaciones. Teocotidiana.com, el artículo El endemoniado de Gerasa, entre lo simbólico y lo diabólico, 2, analiza el relato desde una perspectiva narrativa, explorando su significado simbólico y su ubicación dentro del contexto del Evangelio de Lucas. Catholic.net, el artículo El endemoniado de Gerasa, 4, ofrece una perspectiva católica sobre el relato, destacando la demostración del poder de Jesús sobre el demonio y los animales. Israel J. Espino, el blog Los demonios de Gerasa, 1, proporciona una perspectiva personal sobre el relato, combinando la historia con una experiencia personal en Gerasa. Recursos adicionales. La Biblia. El relato del endemoniado de Gerasa aparece en los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. Puedes leer la historia en estos evangelios para obtener una perspectiva directa del relato. Comentarios bíblicos. Los comentarios bíblicos ofrecen análisis detallados de los textos bíblicos, incluyendo el relato del endemoniado de Gerasa. Puedes encontrar comentarios en línea o en bibliotecas. Libros de teología. Los libros de teología que tratan sobre el Nuevo Testamento o la vida de Jesús pueden proporcionar información adicional sobre el relato del endemoniado de Gerasa. Consideraciones adicionales. Diferentes interpretaciones. Es importante tener en cuenta que el relato del endemoniado de Gerasa ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunas personas lo consideran un relato literal de un evento real, mientras que otros lo interpretan como una parábola o una alegoría. Contexto histórico. Para comprender el relato, es importante tener en cuenta el contexto histórico en el que se escribió. En la época de Jesús, la creencia en demonios y espíritus malignos era común. Perspectiva personal. La interpretación del relato del endemoniado de Gerasa es una cuestión personal. Es importante leer el relato con una mente abierta y considerar las diferentes perspectivas. Recuerda que la información sobre el endemoniado de Gerasa es abundante y diversa. Puedes explorar diferentes recursos para obtener una comprensión más completa del relato y sus implicaciones. ¿Cómo se relaciona la historia del demoníaco de Gerasa con la cultura y la historia de la región? La historia del endemoniado de Gerasa, también conocido como el exorcismo de Gadara, está estrechamente relacionada con la cultura e historia de la región, especialmente con la ciudad de Gerasa, actual Gerasa en Jordania, y su entorno. Ubicación geográfica. El relato ubica a Jesús en la región de los Gerasenos, que se corresponde con la zona de la Decápolis, un conjunto de 10 ciudades griegas establecidas en la región durante el período helenístico. La ciudad de Gerasa era conocida por su riqueza y su cultura helenística, con templos, teatros y un estilo de vida más urbano que las zonas rurales circundantes. La presencia de cerdos en la historia es significativa, ya que la cría de cerdos era una práctica común en la región, pero estaba prohibida para los judíos por motivos religiosos. Cultura y creencias. La región de Gerasa estaba influenciada por diversas culturas, incluyendo la griega, romana y judía. La creencia en espíritus malignos y la práctica del exorcismo eran comunes en la época, tanto en la cultura judía como en la pagana. La historia refleja la tensión entre la cultura judía y la pagana, con Jesús, un judío, realizando un exorcismo en una región dominada por la cultura griega. Interpretaciones del relato. Algunos estudiosos interpretan la historia como una crítica a la cultura pagana de la región, representando a los habitantes de Gerasa como personas incrédulas y temerosas de lo desconocido. Otros la ven como una metáfora de la lucha entre el bien y el mal, con Jesús liberando al hombre poseído de la influencia de los demonios, que representan el pecado y la maldad. Conclusión. La historia del endemoniado de Gerasa no solo es un relato religioso, sino que también refleja las complejidades culturales e históricas de la región en la que se desarrolla. La presencia de cerdos, la cultura helenística de Gerasa y las creencias sobre demonios y exorcismos nos ayudan a comprender el contexto en el que se desarrolla la historia y su significado para las personas de la época. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. Por María y José Ignacio López Vigil. Texto ampliado por inteligencia artificial. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.